Y en el momento en el que tú empiezas a quitarle el significado que tiene para ti el ganar ese dinero, te vas sintiendo, y se normalizan. Y así es como creamos nuevas zonas de confort con el dinero, con cifras de dinero mensuales, anuales, ¿no? Y se crean nuevas normalidades, pero sobre todo de identidad. Bienvenida, bienvenido a la 9ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd o en mi web www.sandrafp.com/hola. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Anaya Adroer gracias a Crece tu Coco. Anaya tiene una historia personal dura y a la vez fascinante por cómo ha sido su transformación desde su niñez hasta crear la vida y el negocio que hoy en día tiene. Desde pequeña se sentía cero merecedora de nada bueno en su vida y así fue como creció, creyendo muy poco que merecía cosas buenas. Hasta que con 25 años vivió una serie de acontecimientos personales que le llevaron a despertar espiritualmente y a desear vivir una vida mejor. El camino de transformación ha sido un trabajo de identidad profundo en el que Anaya ha descubierto su poder de crear todo lo que desee y mucho más. Anaya es coach de dinero y energía y acompaña a empresarias a multiplicar la facturación de sus negocios desde el placer, rompiendo techos energéticos creados por la presión. Lidera el movimiento en los negocios hispanos del placer por encima de la presión para crear riqueza sostenible y expandir el impacto al mismo tiempo que el disfrute y el placer. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en marketing en empresas de gran consumo a nivel nacional e internacional. Anaya combina su experiencia en los negocios con su trayectoria en el ámbito espiritual de una forma en la que el dinero y la riqueza son inevitables, como parte de despertar el poder personal de cada mujer. Anaya es una revolución energética que combina su pasión por los negocios con su pasión por el placer y está comprometida en que cada mujer de negocio solo diga sí a lo que solo le genera placer. Hola, buenos días, Anaya, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí hoy compartiendo contigo. Gracias por la invitación. Pues nada, muchas gracias por venir a mi podcast, porque además es un tema muy interesante. Mira que he traído personas, pero yo creo que tu perfil exactamente no lo he traído nunca, así que yo creo que les va a gustar mucho y les va a generar mucha curiosidad. Genial, Así me encanta, porque además es verdad que es un tema que no se trabaja tanto actualmente en el mundo de los negocios y que yo dije, hay que traerlo más porque es momento realmente de traerlo, ¿no? Así que encantada de introducir este tema. perfecto. Pues nada, vamos ya con las preguntas, porque, bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que va a generar mucha curiosidad. Yo quiero saber qué hace una coach de dinero, energía y mentalidad. ¿Qué hace? ¡Ostras! La verdad que he visto así, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, yo lo que hago es, no sé cómo lo harán los demás, pero yo lo que hago es trabajo con mujeres empresarias a trabajar toda la relación con el dinero, desde el área más energética, también desde el área estratégica, pero partiendo primero de todo de que el dinero es energía y de que nuestro negocio también es energía, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que trabajamos es nuestra mentalidad alrededor del dinero y cómo eso también se está de alguna forma trasladando en el negocio, en el día a día, ¿no? Entonces, trabajamos todo el tema de creencias, conexión, el trabajo también que hago mucho con el dinero es un trabajo que siempre digo que nunca empezamos por el dinero, cogemos al dinero como una excusa
Y después empezamos a desentrañar, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? Que es mucho también el tema de energético, conexión espiritual, cuando estamos entregando nuestro poder personal, por ejemplo, cuando estamos bajando nuestros precios, que estamos entregando nuestro poder, todo el tema de nuestro valor. Entonces, empezamos por el dinero y acabamos allí desentrañando muchas cosas de conexión energética que realmente son la base, ¿no? De eso. Bueno, qué interesante. La verdad que el tema del dinero siempre es muy potente y yo sé que muchísima gente de la que escucha tiene un verdadero problema y freno ahí, ¿no? Porque además es muchas de las consultas que me llegan de mentorías de no sé qué precio poner, es que estoy cobrando caro y es... Este es un temazo que justamente la semana pasada lo estuve trabajando con una clienta, ¿no? Y al final es el tema de los precios siempre nos está reflejando dónde yo no me estoy valorando, dónde yo no me estoy anclando en mi poder y en la transformación que estoy ofreciendo, ¿no? Y también muchas veces viene por entregar nuestro poder a los clientes, ¿no? Entonces, por eso para mí todo el tema también del dinero, como lo trabajo mucho, es a través desde el placer, ¿no? Desde realmente no queremos poner un precio que cree resentimiento con ese cliente, porque entonces cuando tú estés trabajando con esa persona, la emoción principal que va a estar liderando va a ser el resentimiento y no queremos eso, ¿no? Entonces, realmente poner un precio, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Que ha salido este tema del precio, ¿no? Poner un precio desde ese valor y desde ese placer y este es el precio que se siente bien para mí, en realidad va a tener un impacto muy grande en la otra persona, porque la otra persona va a recibir un servicio, va a recibir una transformación, lo que sea que le estés entregando, energéticamente cargado de amor, de placer, y eso se nota. Mm, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo quiero saber cómo llegaste a esta profesión. ¿Cómo llegué? Bueno, yo, ¿cómo llegué? Ostras, pues mira, si te digo la verdad, si esto lo hubiera planificado y hace 3 años me hubieran dicho, de aquí 3 años estarás hablando y estarás acompañando a mujeres así, te habría dicho que estabas loca y que no. Entonces, esto no es algo que he planificado, pero sí cómo he llegado. Bueno, yo Mm. estuve muchos años, durante 12 años, trabajando en marketing. Yo hice administración y dirección de empresas, tuve mi MBA, estuve pues de responsable de marketing y directora de marketing en diferentes empresas a nivel español y a nivel de, también en Inglaterra. Y esa era una área que a mí me apasionaba, me encantaba, pero siempre había allí como no estoy haciendo lo que me gustaría estar haciendo, ¿no? O no con un propósito más profundo, ¿no? Y allí fue cuando empecé como también, ¿no? Como en mi parte espiritual y durante muchos años estuve fraccionada. Yo me iba a trabajar, yo tenía mi equipo, yo era la super líder que entraba allí y era como todo energía masculina, ¿no? Porque al final es lo que se requiere. Y después me salía del trabajo y cambiaba completamente, ¿no? Y era la que meditaba, la que hacía reiki, la que hacía un montón de cosas con energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que separar esas dos áreas de mi vida me llevó a mucha, mucha, mucha tristeza y me llevó a un punto en el que realmente para mí fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es mi vida? ¿No? Entonces, decidí hace 3 años, 4 años, decidí, oye, ¿y si pruebo de emprender? ¿Y si realmente no tengo que dejar las dos áreas? ¿No? ¿Y si puedo empezar a unirlas? ¿No? Y así fue como empecé, pues mira, lancé en plena pandemia una tienda de cuarzos, una tienda online de cuarzos, que es una de mis pasiones y la verdad, tuve mucho éxito y a partir de allí la gente me empezó a pedir, ¿no? Oye, ¿y haces esto? ¿Y haces esto? Y sí que lo hacía, ¿no? Y entonces me empecé a animar y hubo un momento que ya dije, este es mi camino y esto es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Y cómo he llegado a trabajar este tema del dinero? Pues mi relación con el dinero siempre ha sido una relación turbulenta, digamos. Siempre ha sido una relación, yo me he arruinado 2 veces, arruinado 2 veces, y eso para mí siempre ha sido, siempre he ganado muchas cantidades de dinero, porque claro, tenía un trabajo fijo, ¿no? Tenía un trabajo seguro, ganaba muchísimo, pero al mismo tiempo siempre me sentía con emociones muy contradictorias con el dinero, ¿no? Y cuando empecé a emprender, y además que yo siempre decía, yo nunca podré tener un negocio propio porque a mí el tema del dinero que no venga fijo me mata. Y mira, ¿ves? Entonces cuando empecé a emprender, empecé como a trabajar, ¿no? Mi conexión con el dinero y allí fui profundizando mucho, mucho, mucho y fui profundizando y me di cuenta que, wow, todo el trabajo espiritual que había hecho anteriormente no tenía nada que ver con el trabajo que me estaba haciendo hacer el dinero.
Y allí fue cuando realmente hubo un día que conecté con un deseo de cuando yo era niña y ¿sabes aquello que cuando eres niña, a veces le llamamos fantasías, ¿no? Pero ahora no son Mm. fantasías, es un anhelo, ¿no? Un deseo. Y fue como, ¿y si yo he venido a acompañar a mujeres para que recuerden su poder consigo mismas y para que puedan crear esa riqueza y para que puedan generar todo lo que deseen, ¿no? Y allí fue cuando, después de pasar muchas resistencias, dije, no, solo me queda que entregarme, solo que me queda que entregarme. Y tengo que decir que mi relación con el dinero ha ido evolucionando muchísimo durante estos años y me ha llevado hasta el punto donde para mí no hay dinero que pague, o sea, no hay dinero que pague el hecho de estar llevando un negocio desde la presión. Por eso, hace unos meses viví una situación muy complicada con mi negocio, con una clienta, y fue un momento de decir, no me vale la pena, no quiero esto, no deseo el dinero, es que realmente me da igual el dinero, porque lo primero es yo, el yo Mm. estar yo, y es mi energía, y es mi disfrute, y es mi placer, ¿no? Y a partir de allí fue cuando dije, la siguiente evolución con el dinero ha llegado para mí, para poder transmitirlo también. Sí, sí, yo también viví una situación parecida y también dije, yo no he emprendido para esto y fue renunciar a todo mi sustento que tenía entonces, pero eso al final abrió muchas posibilidades que de otra manera no hubieran llegado, Aquí está. pero soltar cuesta mucho. Hombre, soltar cuesta mucho, claro que cuesta, porque hemos creado un sentido de seguridad alrededor de eso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando eso no está, nuestra seguridad se tambalea. Y lo primero, como seres humanos y seres espirituales aquí en la Tierra, lo primero que venimos a cubrir es nuestra seguridad, es nuestra pirámide, es nuestra base, ¿no? Entonces, si eso no está cubierto, ¿qué pasa? Pues por supuesto no nos sentimos seguras. Y ahí es cuando estamos sobreviviendo, ahí entramos, ¿no? En todos esos traumas, en todos esos patrones de supervivencia que no nos damos el permiso de realmente ¿no? Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es thrive, ¿no? Que es como en español nunca encontró exactamente la traducción, pero es como florecer y vivir en ese florecimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay la seguridad, y yo lo he vivido, ¿no? 2 veces me arruiné por completo y ¡wow! Eso, claro, te desestabiliza muchísimo, ¿no? Pero llegar al punto, y para mí ese es el punto, ¿no? Yo he llegado a un punto en el que digo que no a dinero que no se siente bien. Mm. Y me da igual, porque sé que eso va a traer mucho más, ¿no? Pero llegar a ese punto es un punto de conexión muy profundo, ¿no? Contigo, con tu valor y con tus estándares también. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso cuesta adquirirlo o tienes que ir con alguien como Ana que te enseñe cómo hacerlo porque es complicado. No cuesta adquirirlo, es un trabajo, digamos que es un trabajo profundo, es un trabajo de Mm, realmente de salir de un patrón de evitación, de salir de un patrón de huir, y es un trabajo que realmente es verdad que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero es un trabajo que cuando lo haces y cuando te entregas, como tú has dicho, las posibilidades que se abren y las cosas que se abren en tu vida te van a dejar alucinada, ¿no? mm, Y realmente yo creo que es un trabajo que la mujer o el hombre que lo sienta como, tiene que sentirlo como un deseo, como yo he venido a más, no a más de acumular sino que yo he venido a algo más, yo he venido realmente también a transitar este camino. Wow, allí cuando te entregas es duro, porque es verdad, es duro porque salen muchas cosas, salen muchas sombras, pero al mismo tiempo es tan gratificante y es tan poderoso porque te das cuenta de todo reside en mí. Cuando tú te conectas con ese poder interior, no hay, o sea, subes todas las montañas que haya que subir. totalmente, totalmente. Bueno, ¿y por qué lideras el movimiento Placer por encima de presión? ¿Y de dónde sale este llamado? Pues lo lidero porque por mí misma, primero de todo, porque yo este año he vivido una expansión y un crecimiento brutal, la verdad que estoy súper agradecida, pero también me di cuenta dónde he entrado en mucha presión, sobre todo a nivel de la industria del coaching, a nivel de la industria del mentoring, de los negocios, dónde entramos en comparación, dónde entramos en presión, ¿no? Creo que hay una tendencia de
solo facturar, solo facturar, solo facturar. Y algo que yo siempre digo es, yo no tengo intención de que hagas dinero rápido, no es mi intención esa, porque ese dinero rápido, igual que llega, también se va, si no está bien anclado, ¿no? Entonces, este movimiento viene por mí, porque yo lo he vivido este año y porque cada vez me llegan más mujeres con esa presión constante de que no les permite vivir, que no les permite disfrutar de su negocio. ¿Y qué pasa? Que terminan rechazando, que se termina derrumbando, que entonces se crean muchos condicionantes y muchos rechazos a la estrategia, a la estructura, a tal, muchas polarizaciones, ¿no? Entonces realmente es un momento que en el mundo de los negocios se nos está pidiendo realmente impactar desde otro lugar, porque desde donde lo venimos haciendo, desde esa energía masculina pura y dura, no es el camino, no es el camino, ¿no? Entonces, realmente para mí en agosto, después de lo que pasé, después de lo que viví, llegó un punto que fue como, a partir de aquí hago una línea en mi vida, en mi negocio, e intencionalmente, como tú decías, ¿no? Intencionalmente mis ingresos han bajado, pero yo lo dije, ¿no? Intencionalmente de, a partir de ahora, todo mi negocio solo va a haber espacio para el placer. Y llevo unos meses, ¿no? Como de alguna forma viviéndolo, encarnándolo, y me ha empezado a llegar, ¿no? Me ha empezado a llegar más método, más tal, y es como más mujeres, porque realmente cuando vivimos en la presión, no hay nada que se pueda sostener desde allí, ¿no? Y para mí no se trata de manifestar más dinero, sino se trata también de alguna forma de sostener, de cómo yo sostengo esto. Mm. Porque si llegamos a generar 10.000 euros al mes, pero llegamos a generarlo cansadas, agotadas, habiendo entregado el tiempo libre que tienes de tu familia, habiéndoselo entregado a tu negocio, sintiendo que solamente haces que crear cosas nuevas porque tienes que llegar al siguiente nivel de facturación. Eso no es vida. Y yo para eso me voy y me cojo otra vez y me voy a trabajar por cuenta ajena, me trabajo 6, 8 horas y cuando acabo me voy a casa y tranquila, y me estoy tranquila, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque es el momento de que conectemos con cuál es el impacto que deseamos hacer. Ya no se trata de dinero, ya no se trata de mí, se trata del impacto que deseamos generar, ¿no? Estamos en un momento a nivel colectivo, donde están habiendo muchos cambios, donde la energía nos está llevando a muchas transformaciones y las personas que hemos venido aquí con esa misión de liderar también, ¿no? Ese cambio, si no lo hacemos desde el placer, no vamos a poder inspirar a nadie. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es muy importante recordarnos eso, ¿no? Que eh, bueno, hace poco estuve en un evento y me impactó mucho una frase que la compartí, que era que las decisiones tomadas desde el dinero te hacen esclavo. Ah, aquí está, Y es eso, es que aquí, es tal cual. Todas las aquí. decisiones que tomes basadas solo en el dinero te van a hacer esclavo. Me encanta, total, exactamente, Mm, exactamente. Por eso uno de los trabajos que hago mucho es neutralizar nuestra relación, nuestras emociones con el dinero. mm, Para que simplemente el dinero es un canal, ¿no? Para que cuando tú tomes una decisión de dinero, no venga desde la ansiedad, no venga desde la preocupación, venga simplemente desde neutral, desde la paz. Y desde allí puedes tomar una decisión mucho más lógica, mucho más estratégica, que no cuando estás en ansiedad, ¿no? Y esto lo he visto con muchas clientas y trabajo con muchas clientas que tienen mucho dinero, que reciben y que facturan mucho dinero, que continúan sintiéndose igual, ¿no? mm, Entonces, yo lo que digo últimamente es, déjate de enfocar en más dinero. mm, tal cual. Deja de enfocarte en más dinero. Trabaja en cómo te sientes tú hoy alrededor con el dinero, porque si tú traes más dinero desde este estado, simplemente lo que haces es amplificar ese estado y no queremos eso. Ujú. ¿Y cuál es el impacto del sistema nervioso y del placer en la relación con el dinero? Es total, o sea, es total. Al final, nuestro sistema nervioso nos recuerda dónde estamos seguras. ¿No? Entonces, realmente, si tú no estás segura trayendo 10.000 euros al mes, no lo vas a poder traer. Y puede ser que lo manifiestes. Ayer justamente hablaba con una clienta, ¿no? De, wow, me han entrado muchas clientes, pero ahora tengo miedo y si no las puedo sostener y si no puedo dar un buen servicio, ¿no? Y es como, vale, las hemos manifestado, ahora vamos a trabajar el sostener, ¿no? Y el placer tiene un impacto directo en el sistema nervioso. El placer es el que nos abre a recibir. El placer es el que nos relaja, el placer es el que nos lleva.
es el que nos lleva a recibir y a que sostener eso se sienta bien, ¿no? Mm, Entonces, realmente, algo que trabajo mucho con el sistema nervioso son cuáles son las alarmas que tu mente te dice de que eso ocurra en tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, quiero más dinero, quiero crecer. Mira, te voy a poner un ejemplo del otro día de una clienta que trabajábamos, ¿no? De, sí, estoy lista, he dejado mi trabajo por cuenta ajena, estoy lista para crecer, estoy lista para ser más visible, yo sé que tengo una misión grande, sé que van a venir muchas personas, ¿vale? Genial. Entonces, vamos a trabajar eso para que recibirlo sea desde el placer. Y entonces, unos días después, comparte un Reels en Instagram y empieza a recibir un montón de críticas. Y allí su sistema nervioso es como, alarma, alarma. Claro, el placer nos va a llevar a que recibir, el sistema nervioso nos va a llevar a que recibir eso esté bien, pero que recibir lo contrario también pueda estar bien. Y allí es, ¿no? Muchas veces deseamos algo, pero no lo recibimos porque las alarmas que hay en nuestra mente subconsciente y nuestra mente subconsciente lo único que quiere es protegerte, con lo cual si hay un peligro, no te va a llevar a una zona de peligro, te va a mantener protegida. Entonces, cuando le damos realmente al cuerpo ese placer y a la mente también ese placer, porque como lo trabajo es a través de la mente subconsciente y a través del cuerpo, hay una apertura. Y en esa apertura es cuando las posibilidades pueden aparecer, porque si no, mm, estamos cerradas y cuando estamos cerradas, nada fluye. mm. Yo creo que otro de los motivos también muchas veces es, por ejemplo, con el tema de poner precios, que o sea, hay mucha gente que no tiene problema y que pone precios y es feliz, pero hay muchas otras personas que se sienten como con más responsabilidad, ¿no? Es decir, si yo pongo un precio, o sea, es como si yo pido un presupuesto elevado, es como que tienes ese síndrome del impostor de quién soy yo para poner este precio, cómo voy a poner este precio, porque como yo, o sea, es como eso, es como una hiperresponsabilidad y muchas, o sea, somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno este de ¿quién soy yo para poner este precio? Y yo muchas veces, o sea, yo te lo digo porque por la parte de projects, que hay muchos projects que me preguntan, yo o por el precio por horas, yo siempre digo, no trabajes por horas, porque ¿qué pasa? O sea, cuando tú eres muy bueno en tu trabajo, tú haces el mismo trabajo que otra persona en mucho menos tiempo, pero es que lo haces mucho mejor. O sea, tú eres más buena, entonces ¿qué tienes que cobrar menos porque lo que antes hacías en 2 horas ahora lo puedes hacer en media? O sea, no tiene ningún sentido, Claro, ¿sabes? Y luego romper la creencia a la otra persona de, no, mira, es que te estoy haciendo el mismo trabajo, pero en la mitad de tiempo, "Ah, pero es que yo te estoy pagando por 10 horas ya, pero es que te estoy haciendo el mismo trabajo que hace, ¿no? Hace un año, pero lo hago infinitamente más rápido y vale más. O sea, es como ¿sabes? Es ese problema de que no asociamos el valor que realmente aportamos y es esa responsabilidad que nos ponemos. ¿Cómo voy a poner ese precio? ¿Cómo voy a asumir esa responsabilidad? exacto. Asúmela. Y la responsabilidad la podemos ver desde la presión o lo podemos ver desde un lado de poder. Porque al final, cuando tú estás en responsabilidad, tienes el poder de cambiar las cosas. Pero si fijas la responsabilidad como algo que es mucha presión, entonces allí estás creando, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto es algo que lo trabajamos, ¿no? De decir, vale, yo voy a poner este precio, pero siento que voy a tener que dar mucho. ¿Por qué? Todo eso al final son creencias, ¿no? Y al final eso es lo que hace en el sistema nervioso que vayamos en alerta, ¿no? Mm, Y que al final estamos, o sea, no estás relajada, estás haciendo un trabajo, pero estás allí en esa alerta constante de, ay, y sí, porque yo lo he vivido, ¿no? Esta experiencia que me pasó con esta clienta me activó un trauma muy fuerte que cada vez que una clienta me escribían bien, pero yo cada vez que veía un mensaje de una clienta pensaba, se me va a quejar. Y allí, ¡fua!, el sistema nervioso no está en placer, está activo, está en alarma, está al acecho de haber, ¿no? Y allí no hay esa apertura, ¿no? No hay esa conexión también contigo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a desconectar esas alarmas es cuando podemos respirar. Por eso se crea la ansiedad, por eso se crea la preocupación, por eso se crea el miedo, porque está allí. Y total. cuando nos damos ese permiso eh,
del placer, el placer entendido como, como disfrute, como qué bien se siente haber hecho todo esto, es cuando el sistema nervioso puede empezar a regularse. Mm, sí, sí. Y porque aún teniendo muchísimo más dinero, esto Mm. es verdad, ¿eh? Se continúa sintiendo emociones como la ansiedad o preocupación. Yo creo que incluso más. Fíjate lo que te digo. Aquí está, incluso más, porque el dinero amplifica lo que somos hoy. Entonces, si tú con 5.000 euros al mes sientes miedo de perderlo, a medida que vayas creciendo tu negocio y vayas facturando más, ese miedo simplemente se amplifica. ¿Por qué? Porque le damos mucho poder al dinero, Mm, porque le ponemos tal cual. condicionantes. Y algo que trabajo mucho y que he visto mucho es la validación. Es decir, utilizamos al dinero como una forma de validarnos, ¿no? Porque tengo que llegar a esto para yo ser experta, yo tengo que ser, soy autoridad cuando vendo. Le damos tanto poder, le llenamos de tantos condicionantes que estamos generando una relación de apego, una relación basada en no la neutralidad, ¿no? Y entonces da igual, porque el dinero nunca lo soluciona, simplemente, como digo, amplifica, ¿no? Y tengo clientes, ya te digo, tengo clientas que tienen muchas vías de dinero y que continúan sintiendo, bueno, ya no, cuando trabajan conmigo ya lo limpian por completo, pero me llegan diciéndome, nunca es suficiente, Mm, no es suficiente, esto no es suficiente. Y es como, vale, vamos a parar, vamos a dejar de ganar dinero. Incluso les digo, vamos a dejar de ganar dinero, porque yo no te voy a hacer ningún favor que tú continúes ganando dinero. Vamos a dejar de ganar dinero, vamos a enfocarnos en limpiar este no es suficiente, en limpiar estas emociones y después, tranquila, vas a hacer todo el dinero que quieras, porque el dinero es una consecuencia natural. mm. Por eso, la forma como lo trabajo a nivel de energía es cuando tú estás en tu energía más rica, y a mí me encanta mucho decir eso, ¿no? Que no se trata de ser rica material, sino se trata de ser rica en energía. Cuando tú eres rica en energía y te mueves desde allí, el dinero es una consecuencia natural, ¿no? Entonces, apego con el dinero, una falta de seguridad, una falsa seguridad en el dinero. Después también todo lo que es la validación. Si yo gano dinero a través de mi negocio soy válida, pero si mi negocio deja de generar dinero ya no soy válida. ¿Cómo controlamos al dinero? Otra de las cosas es si yo recibo dinero por mi negocio está muy bien, pero cuando yo dejo de recibir dinero de mi negocio, entonces, y tengo que depender de mi pareja, por ejemplo, que esto es algo que trabajamos mucho, ¡guau! Allí ya hay un conflicto, ¿no? Entonces, las emociones que estoy hoy sintiendo con el dinero, que sepas que si tú continúas sintiendo eso y tu enfoque es generar más dinero, simplemente vas a estar perpetuando eso. Porque el dinero no soluciona, no es la solución. Dinero es un catalizador para entrar profundo allí y el impacto que puede llegar a tener el neutralizar emociones con el dinero es en la vida personal. Tengo un montón de clientes que me dicen, ¿no sabes? O sea, cómo me siento que también con mi familia ha cambiado todo. Porque ese apego con el dinero seguramente también te está ocurriendo con la pareja, con el hijo, con la clienta. Y el dinero simplemente lo que hace es mostrarte dónde hay un apego, dónde hay una emoción, y fuera de eso seguramente que también se está dando el caso. Yo creo que hay mucha gente que se está sintiendo identificada cuando te Seguro, está oyendo. seguro. ¿Y cuál es el papel del placer en los negocios actuales? ¿Y por qué estamos llamadas a realizar el cambio? Aquí está, me encanta esta pregunta. El papel del placer en los negocios actuales es cero. O sea, el placer no tiene un espacio en los negocios. Solamente lo vemos de personas que ya llevan muchos años, que ya tienen, ¿no? Que ya, pues a lo mejor ya han creado millones, pero aún y así, me acuerdo que una de las coaches que a mí me encanta, que trabajo mucho con ella, dijo, hasta que no llegue a los 2 millones de dólares al año, no respire tranquila. Imagínate tú, ¿no? Entonces, no existe el placer. El placer no tiene ninguna cabida actualmente en el mundo de los negocios y por eso es momento de que tenga cabida.
si queremos, si deseamos sostener y si deseamos crear un impacto, ¿no? Y estamos llevados a realizar el cambio, ¿por qué? Porque está claro que desde aquí no, ¿vale? Y no se trata solamente de estar en energía femenina, que es más ese placer y ese disfrute, sino cómo primero lideramos desde el placer, ¿no? Y algo que trabajo mucho con clientes es, vas a continuar tomando acción, vas a continuar poniendo estrategia, pero una estrategia que se sienta bien para ti, no que sea la de turno que te dicen que tienes que seguir, porque Mm. entonces eso crea una presión, ¿no? Y últimamente estoy viendo, ¿no? Me llegan mujeres que dicen, Buah, es que he trabajado con esta mentora, y sin desmerecer, pero he trabajado con esta mentora y claro, ¿no? Me ha hecho hacer algunas acciones que se sienten súper mal. Y entonces, ¿por qué las haces? Es como, también tenemos que tener el discernimiento, ¿no? De qué se siente bien para mí. Entonces, realmente estamos llamados a realizar el cambio. ¿Por qué? Porque estamos en un momento colectivo muy grande. Y si queremos impactar, si deseamos impactar y al mismo tiempo recibir y vivir, vamos a tener que empezar a traer al placer más. Sí, yo tengo, o sea, conozco mentores que es mucho de vender, vender, vender. A ver, vender, vender, vender. Tenemos que vender para facturar y para vivir. Oh, Yo siempre lo digo, hay que vender, pero ¿desde dónde vendes? O sea, yo vender desde la presión, de la ansiedad, del tengo que vender, tengo que vender, tengo que vender. No, es no, que hay que levantarse a las 5 de la mañana a empezar a vender. Yo no, no he emprendido para eso. O no. sea, yo vendo desde el amor, desde el ayudar, desde, oye, yo trabajo esto. Esta es mi área de genialidad en lo que sé que soy buena y sé que te puedo ayudar. Si no soy yo, evidentemente te puede ayudar otra persona. Yo, y si puedo ayudarte a encontrar a la persona que te puede ayudar, yo feliz. O sea, pero yo vendo desde ahí y yo quiero que y además siempre lo digo, y cuando tengo llamadas de valoración, tanto para mentorías, para el programa o como para Project Manager como tal, yo siempre lo digo, es que para mí es muy importante yo sentirme a gusto contigo trabajando y tú conmigo, porque era lo que tú decías antes, ¿no? Es que trabajar con una persona que ya te chirri, que ya... Mira, a mí una persona que ya me cuestiona el presupuesto, yo ya no quiero trabajar con esa persona. De hecho, hace poco rechacé un proyecto por eso mismo, que de hecho no le dije nada, vio que no contesté porque no sabía, quería hacerlo de la mejor manera, decir, no gracias, o sea, yo no trabajo así porque yo sé el valor que yo aporto y no voy a rebajar mi valor para que a ti te cuadre el presupuesto, entonces yo no soy esa persona y yo siempre lo digo, yo no soy imprescindible, evidentemente, entonces yo quiero trabajar desde el valor que yo sé que te puedo aportar, porque yo lo doy todo cuando trabajo con alguien. ¿Sabes? Y no, o sea, si te bajo el presupuesto, ¿qué tengo? Que bajar el valor que yo te aporto, porque para mí es eso, es bajar el valor que yo aporto. Yo no sé bajar el valor que yo aporto este valor. Si no te va bien porque no te cuadra el presupuesto, perfecto, es que no hay ningún problema, pero igual que a ti no te conviene trabajar conmigo, pues porque no te cuadra, a mí no me conviene trabajar contigo porque no voy a estar feliz, porque no voy a poder dar todo lo de mí ni todo el valor que yo pueda aportar. Entonces, no quiero, no necesito eso. Y no es por el importe económico, sino porque es para mí como cortar las alas a lo que yo puedo aportar. ¿Sabes? Yo lo veo desde ahí. Más el dinero, no, es que es el valor Aquí que yo está. te estoy aportando. Porque yo me implico al 100 o al 1000 por mil. O sea, es Y que es cuando, así. y cuando tú pones ese límite, ¡buah! El poder personal que tú recuperas y que tú estás con el que tú le estás haciendo es brutal. Y también es lo que tú dices, no quieres estar trabajando con alguien que realmente no lo vas a disfrutar, porque eso te lo vas a llevar al día a día después en tu casa. Claro. Es Y que a eso mí va a ya me ha ser pasado y como ya he aprendido eso, ¿sabes? claro. No, ya hay que poner límites, pero los tienes que poner tú misma. Es decir, yo voy a estar a gusto trabajando con una persona que no está viendo el valor que yo estoy aportando. Pues yo sinceramente no. ¿Que necesitas el dinero? Sí, pero yo no necesito el dinero desde ahí. Es como yo no necesito vender desde la necesidad. Aquí está el punto, ¿no? Y aquí está el punto, que en el momento en el que tú ya no necesitas eso,
tú ya te elevas esos estándares, ¿no? Que Entonces, no necesite el dinero, cuidado. no, no, El no, dinero lo necesito como todos. no, el dinero lo deseas y el dinero lo recibes, pero no hay esa presión de esto No. tiene que ocurrir. Y has dicho algo, ¿no? Antes, ¿no? Con el tema del vender, ¿no? Y esto es algo que trabajo mucho con mis clientes, del hecho de si le pones presión a vender, ¿qué pasa? Se genera, no hay un resultado y después se genera una frustración. Y esa frustración es lo que después cómo terminas liderando tu negocio. Entonces, tenemos que entender que cuando entramos en hacer algo desde la presión, le estamos, le estamos bloqueando el proceso, le estamos bloqueando el resultado. Y eso, si lo hacemos muy repetidamente, crea emociones que le mandan a la mente el mensaje de no tomes acción, no tomes acción, ¿no? Entonces, llegar a este punto realmente es la clave para poder decir, hey, yo estoy aquí, este es el precio para trabajar conmigo. Si no eres tú, va a ser otra persona, porque al final hay tantas personas como clientes que éramos en ese sentido, pero ese anclaje en eso es lo que da la diferencia y es lo que a nivel energético se nota. Es lo que a nivel energético Totalmente, totalmente. ¿Y qué relación tienen el dinero y el placer? muchísimo, o sea, realmente muchísimo, ¿vale? Pero no el que creemos. No el que creemos, ¿no? Entonces, pensamos que, ay, no, para poder disfrutar más o para poder sentir más placer necesito más dinero. No, no es ese, porque el placer es una energía de hoy estoy aquí y lo estoy disfrutando. Hoy estoy aquí que se siente bien en mi cuerpo. Hoy estoy aquí y soy suficiente, lo tengo todo, ¿no? Entonces, el dinero realmente es una energía que sigue a ese placer, porque cuando tú estás en placer, estás en creatividad. Cuando tú tienes creatividad, tienes nuevas ideas y allí hay nuevas ideas que van a traer más dinero. Cuando tú estás en placer, estás en disfrute. ¿Qué se crea? Se crea una energía de magnetismo, porque cuando tú estás disfrutando, realmente lo ves, ¿no? Que esa persona no está aburrida, esa persona no está triste, esa persona está disfrutando de su negocio y contagiamos esa energía. Entonces, el dinero y el placer tienen un link muy heavy, ¿vale? Y sobre todo, a nivel colectivo, si te fijas, son los dos temazos más tabús. ¿No? Son los dos temazos más tabús. El dinero y el placer, entendido como yo tengo que decir aquí que yo el placer lo entiendo de diferentes formas. Hay una parte del placer que sí, que tiene que ver con la energía sexual, ¿vale? Que también hacemos mucho, hago muchas prácticas a nivel sexual con esa energía, pero también es la energía del hoy y del ahora, más allá de lo sexual, ¿no? Es la energía en las mujeres del útero, de sostener más, es la creatividad, es el disfrute. Y después, aparte del cuerpo, también lo entiendo como la mente, el placer de la satisfacción que la mente le encuentra a cosas que se sienten bien de haber hecho. Entonces, cuando podemos unir todas esos engranajes en el placer, ahí el dinero lo sigue. ¿Por qué? Porque hay apertura. Entonces, realmente yo recomiendo a y algo que el otro día compartí en Instagram, ¿no? Dejemos de enfocar que un negocio tiene que dar dinero y empecemos a enfocar que un negocio lo que te tiene que dar es placer. Mm. Lo que te tiene que dar es más energía de placer, más energía rica en creatividad, más energía rica en poder tomar decisiones, más estrategia, más lógica. Porque cuando tu negocio te da más de eso, tú el ciclo lo puedes continuar dando y allí el dinero es una consecuencia natural. Vamos, así, tal cual. Y es que sí, sí, o sea, tal cual. ¿Y cómo podemos activar más el dinero y el placer? ¿Cómo los activamos más? Primero de todo, la primera forma de activarlos más es siendo consciente y tomando esa responsabilidad de qué es lo que hoy me genera presión. ¿Dónde hoy yo no estoy pudiendo respirar? Una clienta que está exigiendo más, un programa nuevo que he creado desde lo que se supone que se tiene que crear, un proceso en mi negocio, un modelo de negocio, un proceso o una forma creativa de subir contenido a Instagram desde la presión. Primero es hoy, a día de hoy, ¿qué es lo que me está generando presión? Porque una vez detectamos lo que está generando presión y lo podemos trabajar,
Cuando lo liberamos, cuando lo neutralizamos, vamos a dar más espacio para ese placer. ¿Vale? Segundo, vuelve a observar tu negocio actualmente, tú lo estás disfrutando o no lo estás disfrutando. Si yo te dijera, vamos a empezar tu negocio de cero otra vez, desde el disfrute, ¿qué es lo que harías diferente? ¿Dónde estarías entregando tu energía? ¿No? Y esto lo veo mucho con el tema de estrategia, de modelos de negocio, donde entramos en ofrecer cosas y formatos porque se supone que es lo que hay que hacer o porque el modelo de negocio probado, y es como me da igual, porque si tú, ¿no? Y esto lo trabajamos con una clienta, por ejemplo, ¿no? Estaba enfocándose en el online, en el online, en el online, y en el online le estaba dando mucha presión. ¿Por qué? Porque ella donde realmente se siente que está magnética es cuando hace formaciones presenciales a empresas. Entonces, ¿por qué vas a dedicar toda tu energía en un canal que a ti te genera presión y que se te lleva? No digo que no lo hagamos, pero lo que hay que potenciar ahora mismo es donde tú eres más magnética, donde tu energía se amplifica, porque ella, después de hacer una formación presencial, se come el mundo. Entonces queremos potenciar eso, ¿no? Y allí es empezar a ver dónde yo no estoy realmente haciendo lo que yo desearía hacer. Y después empezar a darle espacio en el día a día. Y está aquí lo que trabajamos, esa creencia de que para ganar más dinero tengo que trabajar más, que no es verdad, al contrario, ¿vale? Eso al final crea un techo energético, ¿no? Y es donde yo puedo empezar a añadir esos momentos de placer en mi negocio. A lo mejor es tomarte una hora libre, a lo mejor es crear ese nuevo programa que lo creas siempre en el mismo espacio, coger e irte fuera, empezar a cambiar un poco todas esas rutinas para que se sientan mejor. Son algunas formas, hay muchas más formas, pero son algunas formas que se pueden empezar a activar de forma muy fácil Mm. y que tienen un impacto brutal. Es que yo creo que no nos paramos muchas veces a pensar por un poco lo que tú dices, ¿no? La inercia del que es lo que hay que hacer, o es que este mentor me ha dicho que está muy bien, evidentemente, tener mentores, yo lo recomiendo Sí, siempre, pero es lo que tú dices un poco, hay que, o sea, o bueno, o yo creo que un mentor te puede decir, bueno, esto es lo que funciona, o vemos que funciona, está probado que funciona, pero tienes que ver si esto vibra contigo. Si no, vamos a buscar otra manera está, que tú puedas generar lo mismo está. pero vibrando con tu energía y con tu manera, porque evidentemente no todos somos iguales, no todos nos sentimos cómodos con la misma forma de lanzar, no todos de lanzar un producto o un servicio, no todos nos sentimos bien con el mismo formato de curso, pues eso, pues hay gente que está muy cómoda en el online, otras personas que no. Entonces es un poco de, pues sí, ¿qué funciona? Vale, yo tengo probado con todos mis anteriores clientes que esto funciona, pero vamos a ver contigo Exacto. si esto casa, si no, y si no, pues oye, vamos a buscar esa forma para lo que tú dices, ¿no? Canalizar esa energía, que tú vibres, que tu energía se eleve, no que se hunda, porque si no, Y si me lo permites, te anda. puedo compartir un poco algunas cosas, cómo lo trabajo, cómo esto lo abordo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy mucho de, traemos estrategias, ¿vale? Pero el primer paso es, vale, aquí tienes dos opciones de estrategia. ¿Cuál te resuena más? ¿Cuál se siente mejor de haber hecho? ¿Vale? Y después no quiere decir que esa estrategia no haya resistencias, porque seguramente van a salir limitaciones. No, ¿quién soy yo para hacer un retiro o tal? ¿No? Entonces, y allí, una vez, o sea, cuando tú escoges esa estrategia que, ¡guau!, se siente bien haber hecho eso, después vamos a ver, ¿vale? ¿Cuáles son las resistencias para que eso sea exitoso? Y allí empezamos a desgranar, que es ese trabajo de mentalidad, ¿no? Que es ese trabajo de, ¿y quién me va a pagar a mí este precio? Y quién, por ejemplo, ¿no? Que alguien quiere empezar a hacer un formato de VIP Days, ¿no? ¿Y quién va a necesitar eso? Eso después se trabaja. Pero el primer paso es, ¿cómo te resuena a ti esta estrategia? ¿Se siente bien de haber hecho? Es que si tú mismo no te lo crees, ¿cómo lo vas a vender? Es que eso es No, imposible. para nada. O sea, si tú no te crees el precio que pones, si tú no te crees el valor que aportas, si tú no te crees la estrategia que estás siguiendo para vender, si tú no vibras con esa forma de lanzar, con esa forma de ofrecer tu producto o servicio, es que, ¿cómo lo vas a vender? Es que es imposible. Es imposible.
Es imposible. Imposible. Y a mí me produce a veces, ay, me sabe muy mal a veces porque pasa eso, ¿no? Porque se llega a un punto en el que se han probado tantas cosas que decimos que nada funciona y es que todo funciona. Mm. Todo funciona, en realidad, todo funciona. Lo que pasa es que no, a lo mejor es todo para ti y desde dónde lo abordamos, desde dónde. Y por eso allí trabajamos todas esas creencias, trabajamos también esas emociones. O a Porque veces también es el momento en por el que momento, estás. exacto, exacto. Porque También a veces no es que no funcione para ti, sino que en este preciso momento, por las circunstancias, pues a lo mejor estás más bajita de energía o está. vienes de un mini trauma que te ha pasado, no lo has superado y una vez superes eso, ¿sabes? Es lo que tú dices, sí que funciona, porque está probado que eso funciona, pero a lo mejor a ti en este justo momento no. Exacto. Y aquí es donde viene tu energía. Lo primero es trabajar la energía de una misma. ¿Para qué eso? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Todos tenemos, ¿no? Momentos en el negocio que, oye, mira, me ha pasado una cosa en la vida personal y estoy más triste y estoy más bajita. Claro, Pero aquí es, yo no voy, y aquí es donde entra lo que hablábamos, ¿no? Del sistema nervioso. Algo que yo he aprendido a las malas, porque desde esa energía masculina, ¿no? Pero yo ahora no trabajo en mi negocio cuando estoy desregulada. Cuando yo estoy desregulada, cuando yo tengo miedo, cuando yo siento tristeza, lo primero que hago no es que no trabaje en el negocio y diga, ah, lo evito y lo huyo, no. Es que lo primero que hago es me trabajo a mí misma, me voy a regularme y después sí que me voy al negocio. Pero trabajar en el negocio desregulada, no. No, porque allí es lo que te genera después, ¿no? De hacemos cosas que no están alineadas, que no se sienten bien, y entonces es cuando los resultados, y allí entramos en ese bucle, ¿no? Entonces, la energía, tu energía tendría que ser lo primero que regules antes de irte al negocio. totalmente. ¿Y por qué nos quedamos estancadas en una cifra de dinero y parece imposible salir de ese patrón? Y es que esto pasa mucho. La Yo- gente no es capaz de subir los precios. Que yo no digo que todo el mundo los tenga que subir, Pero muchas porque, veces no se trata de subir precios, ¿eh? Muchas bueno, veces no se sí, trata de subir precios. sí, hay más maneras, es verdad. Pero básicamente es por lo que asumimos que va a pasar si yo gano más. Sí, la responsabilidad muchas veces. O, por ejemplo, lealtades familiares. Ah, que yo voy a ganar mucho más que mis padres. O que voy a ganar mucho más que mi pareja. Peligro, alarma. No, no puedo ganar más que mi pareja porque entonces, ¿cómo se va a sentir mi pareja? Aquí ya estamos. Se crea un techo energético, ¿vale? Se crea esa cifra de dinero que no conseguimos pasar, ¿vale? Después también desde donde lo hacemos. Porque si lo hacemos desde la presión crea esos techos, ¿vale? ¿Por qué? Porque una forma de romper esas cifras de dinero es a través de la creatividad, es a través de activar nuevas ideas. Si tú estás en presión, tu creatividad está arrugada, está como seca, con lo cual no puedes ver más allá. Estás tan adentro que no puedes ver más allá del negocio. Se crea otro, ¿vale? Pero sobre todo piensa en esta cifra de dinero, ¿vale? ¿Por qué creo yo que va a pasar? Y muchas veces algo que también sale mucho es conflictos de identidad, ¿no? Es decir, yo he ganado 2.000 euros como máximo con mi trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Mi identidad, por ejemplo, si yo era profesora, pues yo siendo profesora he ganado 2.000 euros, ¿no? Esa identidad de profesora te la estás trayendo al negocio. Y lo que estás haciendo es simplemente diciéndole, esa es la capacidad que yo tengo de recibir esta cantidad de dinero. Entonces, en el negocio tú no eres profesora, por mucho que tal, en el negocio tú eres CEO, tú eres fundadora, tú eres coach, tú eres lo que sea. Y allí tienes que crear una nueva identidad y crear una nueva seguridad alrededor de cifras más grandes, ¿vale? Y después está el sistema nervioso. El sistema nervioso no se siente seguro, con lo cual volvemos a lo mismo, algo que no es seguro para ti, tu mente no te va a llevar. Y es así. Y eso pasa mucho y eso lo trabajamos mucho. Y en el momento en el que tú empiezas a quitarle el significado que tiene para ti el ganar ese dinero, te vas sintiendo, y se normalizan. Y así es como creamos nuevas zonas de confort con el dinero, con cifras de dinero mensuales, anuales, ¿no? Y se crean nuevas normalidades.
pero sobre todo de identidad. Y el tema de la pareja es algo que suele pasar mucho, ¿no? Porque, ¿qué pasará si yo gano más que mi marido o que mi pareja, ¿no? ¿Dónde le dejará a él? Bueno, aquí Hombre, pues volvemos. debería sentirse orgullosa y feliz, digo yo. Aquí está, ¿no? Volvemos a la energía, volvemos a tu poder personal de... pero hay muchas lealtades, ¿eh? Se crean muchas lealtades en ese sentido, ¿no? Yo también lo creo, ¿no? Tu pareja estará súper feliz y lo podréis disfrutar más. Pero hay muchas lealtades, sobre todo familiares, de amigos, del entorno. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el no pertenecer. Porque esa cifra de dinero amenaza mi sentido de pertenencia. Y si yo ya no pertenezco, si yo gano más que mi familia y mi familia cree que ganar mucho dinero me va a hacer avaricioso, yo dejo de pertenecer, con lo cual no quiero dejar de pertenecer. Con lo cual me quedo en esa cifra de dinero, que es más seguro y se está mejor. Ay, cuánto hay que trabajar. Bueno, pues para trabajarlo, dinos dónde podemos encontrarte porque hay mucho que trabajar ahí. Hay mucho que trabajar y a mí me encanta trabajar esto y siento muchísimo placer en ello. Pues me podéis encontrar en Instagram, mi cuenta es anaya-espiritual y ahora justamente también, bueno, la web la estamos cambiando, estamos haciendo cambios para el 2024, pero en Instagram y también tengo un podcast que se llama Riqueza, Placer y Dinero, donde también hablo más sobre el tema de riqueza, del placer, del dinero, del placer en los negocios. Y sí, estoy por allí. Qué guay. Ay, me gustan tanto los podcasts. No se nota, ¿no? Ay, bueno, y antes de terminar, un consejo final, algo que te gustaría que quedara en la retina, ¿no? Porque nos están escuchando en la mente de toda la gente que nos escucha, eso que, ¿no? Ese mensaje final que te gustaría que se les quedara. Que le demos permiso al placer para que entre en nuestro negocio. De verdad, a veces es simplemente como darle permiso. Y sé que no es fácil porque hay muchas creencias, ¿no? Alrededor del placer, alrededor de ser productiva, que eso es todo lo que se trabaja, ¿no? Pero realmente cuando nos damos el permiso de decir y reclamar de solo doy espacio a lo que me da placer, vas a ver la transformación y vas a ver todo lo que se puede llegar a vivir, ¿no? Y allí, para mí, en ese sentido, el negocio, cuando le das espacio al placer en el negocio, tiene un impacto directo en la vida. Que al final hemos venido a vivir, hemos venido a disfrutar, hemos venido a pasarlo bien. Porque como decíamos, ¿no? Si para presión ya me voy a trabajar para un jefe que me pone presión y ya está, ¿no? Y menos dolores de cabeza. Entonces, dadle espacio al placer. Los negocios lo están deseando, la entidad de tu negocio, la energía de tu negocio también lo está deseando. Y las clientas, toda tu comunidad, y a mí hay algo que me impactó un día que me dijo una clienta, ¿no? De gracias por vivir tanto en el placer. Porque, wow, me inspiras, pero es que las sesiones cada vez son más potentes. Cuando hablo contigo salen muchas cosas, entonces fue como, es que yo soy de más servicio cuando estoy en placer que no, cuando no lo estoy. Entonces, recuerda eso, que el impacto que puedes generar desde el placer se multiplica así. Totalmente, qué bonito. Tenemos que recordarlo más, que porque estamos aquí, porque nos hemos querido hacer emprendedoras y eso creo que es muy importante recordarlo y ser como respirar. Muchas veces ayer hablaba con una persona y yo decía, es que a veces se nos olvida respirar. Así es. Y respirar es que es pero ser conscientes de por qué respiras y eso te centra, ¿sabes? Cuando todo es un caos, cuando todo es estrés, si te paras y respiras conscientemente, al final vuelves al centro y a la calma. Y es un ejercicio buenísimo que se hace cuando tienes ansiedad. Y eso es placer, y eso es placer porque Sí, es total. presente, estoy Mm, aquí y estoy viva. No exacto. necesito nada más. Qué bonito. Pues nada, Naya, de verdad que me ha encantado. Creo que toda la gente que ha escuchado el podcast va a empezar a ver las cosas de otra manera, que eso es súper importante, recordar todo lo que nos has estado contando, el freno, las limitaciones, lo que nos crea de ansiedad
que eso es posible trabajarlo, que es posible cambiar esa visión y que a partir de ahí todo un mundo nuevo se abre, porque muchas veces es eso, ¿no? Nos limitamos a una zona porque tenemos ese miedo y lo que prima es la seguridad, pero también hoy va de frases chulas, ¿no? Pero esta de que salta que la red aparecerá, yo estoy convencida de ello porque al final cuando uno pierde el miedo, es que un mundo entero se abre. Claro, exacto, totalmente, totalmente. Y has dicho algo, ¿no? No solamente se trabaja, sino que actualmente no tenemos que pasarnos años y años y años. A mí algo Claro. que me frustró muchísimo durante mucho tiempo es que yo llevo muchos años trabajando, ¿no? Y una de las técnicas que utilizo ahora es una técnica súper rápida, súper fácil, súper divertida de siento algo, lo neutralizo y me abro a una solución, ¿no? Entonces, tenemos el poder ahora de hacer una transformación incluso mucho más divertida e incluso mucho más sin tener que quedarnos tanto en eso, ¿no? Porque al final el coste de quedarte allí es mucho más grande que el coste de, como tú has dicho, saltar y entregarte en eso. Qué bueno. Pues nada, de verdad que muchas gracias y seguimos en contacto. Ha sido un A placer. ti, Ha sido un placer. muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, Sandra. Un besito. Un abrazo. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!